allá de las frases de impacto en el discurso presidencial, ¿qué país propone Daniel Noboa? El discurso se posicionó en la posición de Noboa, no pasó desapercibido. Portales nacionales e internacionales destacaron un mensaje enérgico con fuerte carga simbólica y política, centrado en la lucha contra el crimen, la inversión social y la apertura económica. Sin embargo, muchos analistas también apuntaron a un discurso sin propuestas detalladas, con poco contenido sobre políticas públicas concretas y con una narrativa que parece construida más sobre la imagen que sobre el fondo. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. En esta entrevista vamos a conversar con Roberto Izurrieta, exsecretario de Comunicación del gobierno de Noboa y estratega político. Roberto, ¿cómo estás? Siempre es un gusto. Un gusto, Gisela, un gusto estar en tu programa, aquí a las órdenes. No sé si tenemos... sí, está bien el micrófono porque le oí un poquito... Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos bien. Roberto, tras escuchar el discurso de posesión de Daniel Noboa y también revisar cómo fue la cobertura tanto de medios nacionales como internacionales, ¿qué lectura general hace usted sobre el mensaje que intentó posicionar el presidente Noboa? Bueno, no creo que lo intentó, creo que lo logró. Estoy convencido que lo logró. Aquellas críticas que a veces se escucha, como la que acabas de mencionar, de que faltaron todavía mucho más planes específicos, muy probablemente vienen de aquellos que están acostumbrados a los discursos de Hugo Chávez de 10 horas. Hay que entender que en la modernidad el presidente tiene la obligación de dar la línea. La visión significa tener visión, que es una de las características del liderazgo, significa saber dónde estábamos, dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. Y yo creo que la línea es sumamente clara y creo que el presidente hizo un extraordinario trabajo de transparencia porque se lo escuchó con mucha convicción, con mucha fuerza, y ese es otro de los elementos de momentos como estos. Es una suerte de sumarnos, de inspirarnos, de convencernos que el país tiene salida, que estamos en el camino correcto, que hay que aplastar el acelerador, y eso solo va a ser posible con el apoyo del pueblo ecuatoriano, que es lo que se dio en las urnas en la última segunda vuelta. Escuchábamos frases como rescatar al país del abismo económico o no nos alejaremos del conflicto, lo enfrentaremos. Eso fue lo que más sonó, sobre todo en los medios en general. ¿Cree que el discurso entonces buscaba construir, tal vez algunos decían un relato de épica política y no realmente una hoja de ruta que sea clara para el país, decían algunos? ¿Qué le dice ante eso? Muchas personas, o sea, no aquellos que esperaban un discurso de 10 horas con todos los detalles que es característico de otras clases de liderazgo, en mi opinión, de la vieja política, yo creo que para aquellos que entienden del sector privado, otra manera de explicarlo es el jefe de una compañía, el presidente de una compañía versus el gerente de una compañía. El presidente, en mi opinión y en mi experiencia, conociendo muy bien las historias de liderazgo y de gestión pública, el presidente no es el gerente del país. El presidente es aquella persona que nos inspira, que nos da fuerzas para seguir una lucha, y los frentes de esa lucha fueron muy bien descritos en el discurso de este sábado. ¿Cuáles son los frentes de esta lucha? En primer lugar, tenemos una lucha de seguridad que no va a ser fácil y continuaremos en esa lucha, como bien dijo el presidente, una manera que han optado muchos otros países y también se ha optado en el Ecuador antes, es mirar a un costado y no involucrarse. Entonces, afrontar los problemas, y asimismo es con los problemas económicos. El Ecuador tiene muchísimos retos y creo que está en una mejor posición para ir afrontándolos y resolviéndolos. Entonces, Roberto, ¿usted un poco considera que esa ausencia de propuestas concretas en temas como salud, educación o reforma económica, por ejemplo, no significa una falta de visión clara de un país o sería más una estrategia comunicacional deliberada a propósito?
Hacer un discurso en los términos a los cuales tú te refieres sería la cosa más fácil. Simplemente le pides a cada uno de los ministerios que te dé 2 páginas de cuáles son las acciones a realizar en los próximos 4 años. Entonces tú asumes el podio, asumes la presidencia y haces un listado de más o menos 2 o 4 horas donde está un listado puntual de cuáles son las acciones y el plan, como bien dicen, como se podría describir, de un gobierno. Eso no es entender cómo funciona la comunicación, y nosotros, sobre todo los comunicadores, estamos muy claros que se ha dado una profunda transformación en los medios de comunicación, una profunda transformación en cómo nos comunicamos los ciudadanos modernos. Esto es en función de la tecnología, las redes sociales. Esto es, las comunicaciones son mucho más rápidas, son mucho más efectivas. Un discurso de cualquiera de esa naturaleza, que es lo que tú mencionas en este tiempo, en mi opinión, sería una muestra de una absoluta desconexión con la realidad y con las formas de comunicación modernas en las cuales nos ha librado la nueva tecnología y las informaciones nos han permitido, por ejemplo, en COVID, trabajar a la distancia. Entonces, ¿crees que hay claridad sobre un modelo de país que se busca construir? Porque para muchos era simplemente un plano discursivo abstracto. ¿Por qué? Porque repitió muchas cosas, decían algunos medios de comunicación, que ya las había mencionado un año atrás cuando empezó el periodo de transición, al que se llamó de transición, ¿no? La transformación estructural, la apertura comercial, tocó los mismos temas. Es que esos temas siguen siendo válidos, se tiene que ir avanzando en cada uno de esos temas. Muchas veces se reafirma una línea de acción. La idea también de pensar que nosotros elegimos presidente y el de la noche a la mañana cambió el mundo y cambió el país y todo se resuelve, esa sería otra muestra de desconexión con la realidad. Todos los retos que tiene el Ecuador va a tomar mucho esfuerzo por solucionarlos, y en última instancia lo que debemos pedir los ciudadanos, que avancemos en la dirección correcta en cada uno de ellos. Por ejemplo, los retos en comercio exterior, los retos en producción, los retos en energía, los retos en seguridad, los retos en economía. Simplemente es decir, estamos avanzando, estas son las prioridades, estos son los retos. Y también una cosa que es muy importante en un acto de posesión, que yo pienso que el pueblo ecuatoriano se tiene que sentir sumamente orgulloso, es que fue una muestra de seriedad, de profesionalismo. El Ecuador mostró al mundo un país serio. No había escenas, no había peleas, la misma designación de las autoridades legislativas. Es un escenario muy distinto al cual él afrontó 18 meses atrás. Por lo tanto, las posibilidades de solucionar cada uno de estos retos hace 18 meses eran menores de las que son ahora, que vemos una serie de cambios muy importantes gracias a la decisión del pueblo ecuatoriano. Pero Roberto, más allá del estilo que pueda tener, del tono, de incluso de la contundencia de la retórica, el discurso presidencial es una declaración de intenciones, definitivamente, ¿no? Y en el mensaje de Noboa, al parecer, o por lo menos como lo vio la prensa en sí, lo vimos, porque me incluyo, nos deja la pregunta de si realmente tiene el gobierno una ruta estructurada o está gestionando más esa imagen para, mientras tanto, definir hacia dónde vamos. Pido disculpas si es que me equivoco en la cita, porque no venía preparado para reafirmar un punto en el cual creo que he sido sumamente claro. Si mal no recuerdo, es una de las cartas de Engels a Marx, que comienza diciendo lo siguiente: discúlpame que te escriba largo porque no tengo tiempo de escribirte corto. Yo creo que el acto de comunicar y el acto de ser líder significa no hacer una sumatoria de todo. Eso sería facilísimo. Ese es mi argumento central. El rol de un líder, es decir, de todos los retos que tenemos, estos son los más importantes, todos son importantes, estos son los más importantes y los vamos a afrontar de esta manera. Lo vamos a afrontar gracias a la decisión del pueblo ecuatoriano, con coraje, mirando a los problemas de frente, enfrentándolos
con el liderazgo gracias a la voluntad del pueblo ecuatoriano. Otro tema que se destacó mucho en los medios fue la ausencia de la bancada correísta como un símbolo de fractura política. ¿Cree que el discurso abordó suficientemente la necesidad de consensos? Yo pienso que nunca hay que descansar en todos los intentos de reconciliación. Nunca hay que descansar en buscar puentes de entendimientos. ¿Cuánto habrán madurado las fuerzas políticas en el Ecuador en los últimos años? Lo veremos en el accionar político. Dicho esto, en una entrevista del diario Universo de este fin de semana, un analista y un expresidente de Congreso decía: hay que entender que en las asambleas, en los congresos, no existen estructuras permanentes, son también móviles. Eso es parte de la política. Yo no tengo ningún reparo en eso. Lo que pediría como ciudadano es que esta disputa de espacios políticos, que es legítimo en la democracia, se resuelva de una manera respetuosa, respetando también las imágenes que representamos, ¿no? O sea, la imagen que dio el país el día sábado fue una imagen muy importante de seriedad. Entonces, las disputas existirán, las diferencias existirán. Bien se han dicho muchos de los analistas que la ecuación en el legislativo es una ecuación distinta a las ecuaciones anteriores y, en mi opinión, no es una mala ecuación, y es una ecuación mucho mejor. ¿A qué me refiero? Durante años el correísmo tenía mayoría absoluta en la Asamblea. Eso tampoco ayuda mucho a la democracia. Las experiencias del pueblo ecuatoriano bien las conoce. Entonces, si eso existiera en este momento, yo tampoco sería tan optimista. Lo que vemos ahora son dos grandes fuerzas políticas. Yo creo que en el Ecuador, a diferencia de otros países, el tener dos grandes fuerzas políticas creo que va a facilitar el que haya más conversaciones y mayores entendimientos. Hemos tenido otras ecuaciones legislativas donde tienes solamente una fuerza política, el correísmo, y las otras fuerzas tienen que ser una suerte de satélites o planetas alrededor del Sol. Entonces, tampoco ha funcionado. Yo creo que hasta ahora ha demostrado que es una buena ecuación, y yo hago votos como ciudadano ecuatoriano que las disputas sean resueltas en el debate concentrado en la resolución de los problemas, los graves problemas que todavía tiene que afrontar en el país. Sería triste que esas diferencias simplemente hagan que cada fuerza defienda posiciones y se enfrenten entre posiciones. Lo que tenemos que tratar son los problemas del país y ver, la Asamblea tiene mucho que hacer, cómo podemos ayudar para resolver esos problemas. O sea, buscar más consensos. ¿Usted cree que sí estaba en esa línea el presidente? Porque algunos creían que más bien estaba apostando por consolidar una imagen más de independencia, digamos. No, o sea, no tengo yo esa percepción. Lo que sí existe es que el Ecuador viene de un proceso de una lucha contra las fuerzas irregulares del crimen, el crimen organizado internacional, y tuvimos dos campañas electorales, la de hace 2 años y la de que en mi criterio fueron mucho más agresivas de lo que debió haber sido, y es triste, llegamos a momentos muy difíciles. Entonces, sin lugar a dudas, la política también presenta liderazgos de fuerzas que son característicos sobre todo en nuestros países. Dicho eso, eso no exime de que, y lo dijo el presidente en muchas de sus frases, de que tenemos que concentrarnos en los problemas y sumar esfuerzos para solucionarlos. Otro tema, y me imagino que irás por el mismo lado. Consistencia se llama eso. Okay, con la misma consistencia, pero te lo voy a preguntar igual, porque se mencionó sobre la intención de atraer inversión privada, pero tampoco se dieron detalles sobre garantías jurídicas, reformas tributarias o una seguridad regulatoria, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ver eso el sector económico, cuando siempre hemos visto que más o menos se delinea la cancha cuando en el discurso presidencial o en el inicio de un gobierno?
Me parece muy válida tu pregunta y me parece muy importante que conversemos de esto. O sea, ¿cómo el Ecuador va a afrontar los retos económicos? Y en el Ecuador han existido básicamente dos grandes propuestas muy firmes de cómo tiene que darse el desarrollo económico. Y bien lo conocemos. Yo soy partidario de que el Ecuador tiene que enfrentar una serie de reformas que permita crecer. La salida, en última instancia, la mejor medida para salir de todos los problemas y también para disminuir los problemas de seguridad es crecer. Y para crecer necesitamos inversión. Y está claro que el Ecuador, y el presidente lo ha dicho, que va a ser un gobierno, como lo ha demostrado, con responsabilidad fiscal. Sobre todo tenemos el dólar. El dólar lo que es una camisa de fuerza del gasto. Si no tuviéramos el dólar, en el Ecuador sería lo que se ha visto todo el tiempo, que simplemente se emite moneda, la demagogia económica y política. Lo que el presidente propuso, tanto en su discurso cuanto en la entrevista, que fue mucho más extensa, sobre todo los temas económicos el día anterior con Janet Inostroza, fue: el Estado tiene que ayudar, ser un marco a través del cual vamos y debemos invitar, convocar a mayor inversión, sobre todo inversión privada, dentro de un marco regulatorio que es el que se va a ir trabajando en una primera instancia, seguramente en la Asamblea, y a través de todos los mecanismos, y quizás será decisión del gobierno, expresada por su ministro de gobierno, cuáles son los mejores caminos para avanzar. Pero lo que se necesita es crecer, y para crecer se necesita inversión. Y hay una serie de oportunidades en el Ecuador donde se puede crecer. Se puede crecer en obra pública en la medida que tengamos también inversión privada. Se puede crecer en todas las fuentes para diversificar nuestras fuentes de energía. Esto es, el mercado está ahí, la oportunidad está ahí. Y después, el gran debate que tiene el Ecuador para los próximos años es qué vamos a hacer para aprovechar de manera responsable y con respeto al medio ambiente las grandes riquezas que tiene el Ecuador. El Ecuador está sentado en enormes riquezas, y esas riquezas, como vimos trágicamente en los asesinatos crueles en el oriente de esta minería ilegal, están siendo extraídos de manera absolutamente irresponsable, sin ningún criterio de respeto al medio ambiente, y esos recursos están siendo robados al pueblo ecuatoriano por el crimen organizado internacional. Esa y muchas otras tienen que ser las discusiones y los debates que se tienen que dar, en mi opinión, de lo que se ve en una primera instancia en la Asamblea. Otro tema que nos queda también debiendo es qué pasa con el gabinete, ¿no? O sea, ¿va a haber cambios en el gabinete? ¿Deberían haber esos cambios? ¿Debió tocarlos antes? Eso es decisión del presidente ecuatoriano, no, del presidente del Ecuador, no tengo información al respecto. Yo creo que muchas veces los medios de comunicación estamos ansiosos de tener todas las respuestas en un solo día. Si yo seguiría a cargo de la comunicación, sí habría recomendado manejar los tiempos mejor, porque una noticia buena, que una noticia mate a la otra, si bien es cierto que hay mucha más demanda, sobre todo con lo que hemos hablado del desarrollo de los medios de comunicación y las redes sociales, hay mucha más necesidad de noticias, sin lugar a dudas, pero creo que cuando existieron noticias muy importantes como las que vivió el Ecuador el día sábado, es bueno pausarlas, y en las otras sí tomarse los días necesarios para que sea la mejor decisión. Es algo que se lo merecemos, que es un respeto que le debemos al presidente, y que yo no tengo ningún problema que se demore los días necesarios para comunicar este tema. El gobierno sigue en marcha, y también el hecho que se dio el espacio para definir las funciones de la vicepresidenta es también, creo que me parece una decisión correcta, porque estamos prestando atención a algo que sí tenemos que prestar atención, y es como dijo el presidente, el alivio de tener una vicepresidenta que va a actuar con seriedad, patriotismo, y va a cumplir funciones muy importantes, sobre todo en el área social, que es su área. Sí, eso marcaba una respuesta a la ciudadanía que la ciudadanía quería escuchar, y también el hecho de que hoy ya la vimos en su despacho, ya
ya la vimos con las puertas de la vicepresidencia abiertas nuevamente, y eso también es un mensaje importante y que la ciudadanía esperaba. Ahí justamente estamos viendo cómo la reciben con honores en la presidencia, ¿no? Vicepresidencia. En la vicepresidencia, perdón. Y bueno, para cerrar, había como que entre los comunicadores salía esa pregunta de que si el presidente lo que quiere es seguir ganando esa batalla comunicacional o si tiene, y por otro lado tiene, si es que realmente tiene definido el camino por el que debemos, si está estructurado ese camino por donde va a ir el país, ¿no? O está pensando todavía en la batalla comunicacional. Y te la pregunto a ti porque sé que eres un experto en el tema. ¿Y por qué? Porque creo, para mi criterio como comunicadora, que las dos cosas van de la mano. Mi experiencia fue la opuesta. Yo fui secretario de comunicación. Si yo habría tenido que escoger, o sea, habría sido, me explico, y sí fue mi propuesta, soy muy sincero porque tengo muchos escritos al respecto. Yo creo lo contrario. Yo creo que siempre debimos haberle dado mucho más espacio y tiempo a la comunicación. Uh-huh. El presidente más bien es una persona mucho más de acción. Más bien a mí me costaba yo constantemente tenía, y era mi responsabilidad, por supuesto, hacer esfuerzos para comunicar más. Él es una persona que siempre estaba concentrado en acciones y resultados. Recordemos que es una persona que viene del sector privado, es una persona que viene de mucho trabajo, es un muchacho que comenzó a trabajar desde los 16 años de mano de su padre, sobre todo recorriendo el Ecuador en sus distintas campañas. Y él no recorría el Ecuador acompañando al padre llegar en el helicóptero para dar un discurso. Él de los 16, 17 años se tenía que ir a cada una de estas pequeñas ciudades del Ecuador para preparar la llegada de su padre. Entonces es una persona de territorio, es una persona de acción. Entonces más bien en mi experiencia ha sido lo contrario, pero será decisión en función de la experiencia y en función de hacia dónde, qué matices nuevos veremos en este primer mandato firme. Pero yo sí veo que es un presidente que, como todos, que cada vez más se siente mucho más aplomado en su puesto, en su comunicación. Recordemos, por ejemplo... Eso es definitivo. El expresidente Uribe, yo recuerdo hasta ahora el primer discurso de triunfo del presidente Uribe cuando ganó la primera elección, como 60, casi 70%, fueron de más o menos 2 o 3 minutos. Entonces, lo que sucede en mi experiencia y conocimiento es que la gente, todos y cada uno de nosotros vamos escuchando nuestra propia voz, nos vamos sintiendo mucho más seguros y tranquilos. Emplomados. Con eso paz. Exacto. Y eso es bueno y eso es parte de lo que vimos, que no fue para mucha gente decir es la primera vez que le vea. No, en mi caso no es la primera vez que lo veo. Yo podría anotar una serie de discursos que no tuvieron cobertura, en donde yo ya vi el presidente que la mayoría de los ecuatorianos vio este sábado. Yo lo vengo ver desde hace mucho tiempo atrás, claro, que es mi trabajo observar. Y justamente ese es el presidente que los ecuatorianos estaban esperando ver, más aplomado, más seguro, y creo que en eso... la batalla está en buen camino. Así es, enhorabuena, sí, bien por el Ecuador. Esperemos que nos dé lo que esperamos los comunicadores también. Lo haremos todos, todo el país se construye con los esfuerzos de todos, de los medios de comunicación, en la asamblea, con los políticos de un lado, con los políticos del otro lado, con los empresarios, con un sistema de justicia. Lo hacemos todo cuando somos ciudadanos, cuando tratamos de proteger el medio ambiente, cuando cada uno de nosotros hacemos nuestra parte. Yo le agradezco muchísimo, Roberto. Gracias. Nos acompañó Roberto Izurrieta, exsecretario de Comunicación. Ya volvemos con Notimundo a la Carta.